estar con ustedes el día de hoy. Qué gusto estar compartiendo con ustedes en un día tan lindo como es el día de Pentecostés. Yo sé que todos los domingos son domingos de celebración. Yo sé que todos los domingos son domingos preciosos, pero hoy estamos celebrando este acontecimiento tan lindo que es el Pentecostés. Y quiero aprovechar unos minutos para darle gracias a mis pastores, no por protocolo, no por costumbre, no porque me lo pidan, sino convencido de lo que la Biblia dice, que debemos de ser agradecidos en todo. Para darle gracias a ellos por la oportunidad que me dan de poder estar aquí haciendo esto que amo, que no tiene nada que ver con el púlpito, que no tiene nada que ver con un micrófono, con una transmisión, que no tiene nada que ver con un pensamiento equivocado que alguien pueda tener de lo que significa estar acá, sino que tiene que ver con la oportunidad que me dan de clavarme en una aventura, de buscar qué es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuándo? Hoy. Y ese reto de escuchar la voz de Dios y de saber qué es lo que Él quiere hablarnos, nos convierte a nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí en responsables de ese mensaje. Y le digo algo, en los primeros en ser confrontados, en ser escudriñados y en ver qué es lo que hay que tiene que cambiar y que tiene que pasar. Y agradezco a mis pastores por la oportunidad que me dan de estar aquí. Agradezco también y principalmente a Dios por esa gracia y ese favor, por esa misericordia que ha derramado sobre mi vida. Siempre lo he dicho y lo diré: si hay algo bueno en mí, solamente es Él. Y fuera de Él no hay nada que más que valga la pena. Por eso le pido a Él que sea Él el que hable. Por eso le pido a Él que sea Él el que nos enseñe, el que nos ministre, porque venimos a escucharlo a Él, venimos a escuchar su voz. En ese mismo orden de ideas, quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy por primera, segunda o tercera ocasión, a todos los que nos sintonizan a través del internet o a todos los que somos de casa. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor. Sean bienvenidos a esta casa, a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Reciban un cordial saludo de parte de los pastores, de parte del pastor Irán, de parte del pastor Israel, de parte de la pastora Daniela. Ellos no se encuentran con nosotros el día de hoy. Ellos están en Guatemala en un congreso que se llama Ensancha, en honor al Espíritu Santo. Qué bonito lugar para pasar el Pentecostés, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Yo pensaba en esto y decía: se va a cumplir hoy lo que dice la Escritura, que el buen óleo es derramado ¿sobre quién? Sobre la cabeza. Y hoy nosotros no tenemos la oportunidad de estar allá, pero ellos están allá y el buen óleo se está derramando allá. Pero ¿sabe qué pasa? Que luego desciende hacia todo el cuerpo. Y yo creo que eso que ellos recibieron allá, lo recibiremos nosotros acá, porque esa es la promesa de Dios. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Vamos a entrar ya un poquito al tema. Quiero contarle que mientras me preparaba para este mensaje, lloraba y buscaba la dirección de Dios respecto a qué es lo que Él quería hablarnos. Estaba orando y Dios me mostró una casa. Y Dios me dijo: Mike, así me dice Él, Mike, así me puede decir usted, Mike. Y Él me dijo: Mike, el mensaje lo vamos a dividir en 3 tiempos. Pero no son 3 tiempos como de comida, no son 3 tiempos como cuando uno va a un restaurante y son tiempos en cuanto a platillos. Van a ser tiempos que tienen que ver con la edificación y la construcción de una casa. Un primer tiempo va a tener que ver con cimientos y fundamentos. Yo espero que se recuerde la predicación del pastor Israel de hace un par de meses, cuando él nos hablaba acerca del hombre sabio y el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre sabio era aquel que edificaba su casa sobre la roca. ¿Y por qué era sabio? Porque era oidor, pero también ¿qué? Hacedor de la palabra. Y hoy Dios nos va a hablar en un primer tiempo acerca de fundamentos. Vamos a aprender qué es esto del Pentecostés, de dónde viene, la historia, su contexto, su relevancia y importancia para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que celebramos nosotros el día de hoy en el Pentecostés? Y vamos a dar lugar a una segunda etapa que tiene que ver con la edificación de lo que se ve. Una vez que el fundamento, una vez que el cimiento ya está hecho, toca construir hacia arriba. Y lo que construimos hacia arriba es lo que se ve, es lo que se nota. Pero cuando uno construye una casa o va a comprar una casa, uno
¿qué hace? Uno compra con propósito. Uno busca una casa de acuerdo a sus necesidades y piensa, si tengo muchos hijos necesito muchos cuartos. Y uno entra a la casa y dice, esta es la sala, este es el comedor. Uno no pone un inodoro al lado de la tarja y del refrigerador, ¿verdad? Cada espacio tiene un propósito. Está diseñado con propósito. Y una segunda etapa del mensaje va a tener que ver con que conozcamos y entendamos que hay un propósito en la venida del Espíritu Santo, que hay un propósito en su derramar, que hay un propósito en su toque. Y una vez que el fundamento está hecho, y una vez que se levanta lo que se ve y edificamos con propósito, viene la parte más linda. ¿Qué hace uno después de que ya hizo el fundamento y edificó la casa? ¿Qué toca? Que se llene la casa. Y hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tu casa se va a llenar. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tu vida se va a llenar. Amén. Quiero que me acompañen su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versos del 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabe qué? Como que para que no nos equivoquemos, como para que no pensemos que él estaba hablando tal vez de un sentimiento, de un escalofrío, de un poder, de mariposas en el estómago, como que para que no nos confundamos y pensemos que estaba hablando de algo cuando realmente estaba hablando de alguien. Él dice en el verso 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero quiere que le dé una buena noticia el día de hoy: Jesucristo ya ha sido glorificado. Él ya ha ascendido al Padre y la promesa del Padre ya ha descendido. El Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros, está en el creyente y hoy se va a derramar sobre todo aquel que tiene sed de su presencia. Me conmueven las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, verso 7. No es ese. Juan 16, 7. ¿Sí es ese? Sí es, perdón. Los lentes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Vea qué dice las primeras letras: pero yo os digo la verdad. ¿Estaba mintiendo? ¿Qué estaba diciendo? Y dice, se avienta esta puntada, se avienta esta locura: les conviene que yo me vaya. ¿Qué significa que algo choquea? ¿Qué significa que algo te convenga? Mira, yo tengo a mi sobrino Caleb, el más grande, y disfruto muchísimo pasar tiempo con él. Generalmente estoy buscando algún pretexto para pasar tiempo con él, y cuando tengo algún tiempo libre estoy en mi cuarto pensando qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere, qué es lo que podría hacer con él que fuera divertido y que le hiciera pasar un rato diferente. Y sabe, generalmente cuando se me ocurre algo, se me bota la canica, me subo al coche, voy donde mi sobrino y le digo: papi, vamos, acompáñame. Él tiene 12 años, una edad preciosa, ¿verdad? Aquí la conocemos como la edad del pavo. Y le digo: Caleb, vamos, acompáñame. ¿A dónde? ¿Por qué? Le digo: papi, vamos, ven, acompáñame.
Y después de toda una odisea, porque él está no haciendo cosas malas, podría estar jugando la Play, platicando con sus amigos, quisiera que leyendo, estudiando o pasando tiempo en familia, descansando en este calor y no se le antoja salir. Pero cuando por fin logro que él me acompañe y hacemos todo lo que teníamos que hacer y compramos lo que teníamos que comprar y pasamos el tiempo en ese lugar que yo sabía que él iba a disfrutar, vamos en el coche y le digo: oye, Caleb, ¿lo disfrutaste? Sí, tío. Y le digo: cuando te diga que me acompañes, ven, papi, te conviene, vale la pena. Y mire, no es porque lo que antes estuviera haciendo estuviera mal, simplemente es porque tenía que dejar de hacer algo para obtener algo que valía la pena, que iba a cumplir un propósito y que iba a dar espacio a algo diferente que antes no tenía. Y le digo: vale la pena. Me puse a buscar dentro del contexto de lo que Jesús dijo, qué significaba que algo valiera la pena, y encontré que decía que es de utilidad, que es beneficioso, que cumplirá un propósito específico. Y me puse a pensar, ayer estaba en la farmacia comprando electrolits y vi un carrazo. No soy mucho de coches deportivos, no me gusta, no los disfruto, pero dije: qué bonito coche. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿meterías ese coche a una construcción y a una obra? No, ¿verdad? ¿Qué meteríamos a un terreno que está lleno de piedras? ¿Qué meteríamos a un terreno que está lleno de rocas y donde tenemos que edificar? ¿Qué meteríamos? Un todoterreno, un 4x4. Y llegué a la casa y me puse a googlear cuánto costaba ese coche y cuánto costaba el todoterreno y el 4x4. Y le digo algo: costaban lo mismo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: es que no es que uno sea mejor que otro, es que para lo que viene te conviene no tener el Ferrari, es mejor que tengas la Jeep. Y Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque viene una obra importante y es necesario que Él venga. Me fascina y me conmueve, porque me pongo a pensar, yo siendo un discípulo de Cristo en ese momento, pensar que Jesús me diga: te conviene que yo me vaya. Mire, si Mike le dice: le conviene que yo me vaya para que predique cualquier otra persona, usted dice: te me estás tardando, mi Mike, ¿eh? Jala. Pero era Jesús el que lo estaba diciendo, al que habían visto hacer milagros, al que habían visto dar vista a ciegos, al que habían visto resucitar muertos, al que habían visto sanar al leproso, al que habían visto saciar toda necesidad con 5 panes y 2 peces. Y les avienta esa locura y nos avienta esa locura. Es necesario, les conviene que yo me vaya, pero no se preocupen, no los dejo solos. Les envío a uno que es igual a mí. Hoy yo estoy con ustedes y solo puedo estar en un lugar. Hoy estoy con ustedes y no puedo estar con todos en muchísimas partes. Y la obra que viene es grande. Le dije que íbamos a levantar una casa. Bueno, Jesús les estaba diciendo: van a edificar mi iglesia. La obra que viene es grande y les conviene que yo me vaya, pero yo me voy al Padre, y cosas más grandes que yo harán por aquel que les envío a estar con ustedes. ¿Sabe usted a qué fue Jesús al Padre? Yo encuentro 3 cosas por las que Jesús fue al Padre. Jesús fue al Padre a preparar un lugar para nosotros. Él está allá ahorita construyendo tu morada y mi morada. Fue a interceder por nosotros. ¿Y sabe a qué otra cosa fue? A enviarnos al Espíritu Santo. Y Él ya fue, y el Espíritu Santo ya está en medio de nosotros. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. Y esa es la festividad, y ese es nuestro Pentecostés. Recordamos esa venida, ese advenimiento de aquel que por el que 120 hombres esperaron fervientemente y anhelaron su venida.
Eso es lo que el día de hoy tú y yo estamos festejando. Y hoy aprenderemos más de esta preciosa persona. Aprenderemos más de su venida, de su propósito. Nos tocará, ¿sabe qué? Ser ministrados, ser llenos del Espíritu Santo. Pero nos tocará también tomar decisiones y entender que hay un propósito en que Él me toque. Hay un propósito en su llenura. Y nos tocará tomar decisiones respecto a eso. ¿Sabe? Tenemos que orar y pedirle a Dios que la palabra que Él nos dé siempre sea una palabra no que nos informe, sino que sea una palabra que nos transforme. Porque eso es parte del propósito de su venida. El Espíritu Santo vino para que usted y yo seamos mudados en otro hombre y crezcamos a la altura ¿de quién? De Cristo. Por eso dijo que el que viene es igual a Él. Porque sería como si Él no se hubiera ido. Pero sabe, Él ya no estaría con unos, Él estaría contigo. Como está contigo, como está contigo, como está contigo, como está contigo, como está con los prejus, como está con los niños, como está en la cafetería, como está en casa. Sabe, Él está en todas partes. Es más, le digo algo. Voltea a ver al que tiene al lado. Usted está viendo al que se ve, pero entre el que se ve y usted, ahí está el que no se ve. Ahí está el que no se ve. Y nunca ha dejado de estar con usted. Nunca ha dejado de estar en casa, en medio de esa situación, en el trabajo. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo hemos ignorado, que se nos ha olvidado, que no hemos cultivado una relación con Él. Y eso es peligrosísimo. Y más adelante lo vamos a ver. Pentecostés viene de la palabra penta, 50. Pentecostés, 50 días después. ¿Y qué es lo que nosotros celebramos? El derramamiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino y se derramó según lo que Joel había profetizado, que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y a partir de ese momento en el que el Espíritu Santo se derrama, comienza una era. La era del Espíritu Santo. La era donde el que estaría ministrando aquí en la tierra ya no sería Jesús, porque Jesús se había ido al Padre. Ahora sería el tiempo del Espíritu. Y estamos viviendo el tiempo del Espíritu. Pero ¿sabe una cosa? Él también vino a ser las arras y el sello de un nuevo pacto. Gaby hablaba de eso. Ya no de un pacto hecho por sangre de machos cabríos, ya no de un pacto y de la liberación de Egipto, sino de un pacto nuevo a través de la sangre del Cordero. Y el sello de ese nuevo pacto era Cristo, era el Espíritu Santo. Me encanta cómo lo describe. Creo que es Jeremías 31 al 33. Sí, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, y este es el nuevo pacto que haré con mi Jes después de aquellos días. ¿Qué día? ¿Qué día? Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe quién es el que escribe la ley en nuestro corazón y en nuestra mente? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de qué persona tan importante es el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta qué persona tan importante es esa que tal vez, no quiero decir todos, pero que cada quien se escudriñe, hemos ignorado? ¿Hace cuánto que no te diriges a Él? ¿Hace cuánto que no hablas con Él, que le dices: buenos días, Espíritu Santo? Hola, Espíritu Santo. El pastor Irán predicaba prácticamente eso hace unas semanas.
buscar su dirección y su guía. ¿Hace cuánto que le dices al que está al lado tuyo: ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que hable? ¿A dónde quieres que vaya? O caminamos como si no estuviera. Me impacta Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice: cuando llegó, ¿qué cosa? Permítame. Cuando llegó, ¿qué día? No, gracias, pero no, ahí sí quería que lo leyera. Cuando llegó, ¿qué día? Pero si el Espíritu Santo no se había derramado, ¿cómo que había llegado el día de Pentecostés? ¿Se lo ha preguntado? ¡Qué locura!, ¿no? Dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés y estaban ellos reunidos en el día de Pentecostés esperando la promesa. Verso 1 y hasta el verso 2 es que aparece el viento recio. Entonces, ¿qué celebraban? Se lo ha preguntado. El Pentecostés, Mike. ¿Pero qué es el Pentecostés? El derramar del Espíritu Santo. Pero se derramó en el verso 2. ¿Qué celebraban en el verso 1 cuando estaban reunidos? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Ve cómo a veces hacemos las cosas por costumbre. Venimos por costumbre. Nos congregamos por costumbre, nos congregamos porque nos traen y no nos damos cuenta. Tenemos que perder esa costumbre para recuperar ese amor de recordar y de tener una pasión por Dios, de venir a celebrarlo, de venir a su casa a disfrutarlo. Y cuando abrimos la escritura, mire, le voy a decir algo. Yo no leo un solo versículo en la Biblia donde la Biblia dice: léame. Y si estoy mal, que me corrijan. Veo a Gaby. Muy por el contrario, leo muchísimas veces que dice: escudriñame, métete más, profundiza. Y cuando yo leía eso, yo decía: wow, estaban reunidos en el día de Pentecostés, pero el Espíritu Santo no había sido derramado. ¿Qué era lo que ellos celebraban? Y me puse a investigar. Y descubrí que ellos celebraban dentro de las fiestas que Dios les manda en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo. Ambos son capítulo 2. Dios manda al pueblo de Israel que les celebraran unas fiestas. Y dentro de esas fiestas, la cuarta fiesta se llamaba el Shavuot, que en español quiere decir semanas. Era la fiesta de las semanas. Y ellos celebraban muchas cosas el día de las semanas, en la fiesta de las semanas. Era la festividad de las cosechas, era la festividad de las primicias. Pero es importante que entendamos que para ellos semana es muy diferente a lo que para nosotros significa la palabra semana. Para ellos, para nosotros, la palabra semana, ¿qué es? ¿Un conjunto de qué? De 7 días. Para el judío, la palabra semana es parte de un sistema de medición donde una semana es un conjunto de 7, lo que a usted le dé la gana. Eso quiere decir que puede ser una semana de panes, puede ser una semana de personas, y en ambos casos están hablando de un conjunto de 7 panes o de un conjunto de 7 personas. Ok. Ellos celebraban entonces la fiesta de las semanas. Y lo que celebraban era una semana de semanas. 7 por 7. Todos. 7 por 7. 49. Ellos celebraban 49 días después del día de la Pascua. Una vez que terminaba la Pascua, día 1, pasaba una semana de semanas y ellos celebraban el Shavuot. Una semana de semanas más el día de la Pascua, ¿cuántos días son? 50. Pentecostés, ¿cuántos días son? 50. ¿Y qué es lo que ellos celebraban en el Shavuot? Ellos celebraban, recuerde usted, que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, y que de esa esclavitud ellos tenían la festividad del Pesaj, de la Pascua. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a libertad. ¿Se recuerda todo lo que llevaba la festividad? Hoy la celebramos. Hace un ratito, pan sin levadura, porque era rápido y deprisa. Sangre derramada sobre las puertas.
Y cuando Dios los libera y cuando Dios les da ese pesajo, esa Pascua, 50 días después, ellos llegan a un monte. Ellos llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios les da la ley. Lo que ellos celebraban el día de Pentecostés en griego, Gaby nos lo decía hoy en el mensaje, que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Lo que ellos celebraban en el Pentecostés en griego, Shavuot en hebreo, fiesta de las semanas en español, es que ellos habían recibido la ley. Nosotros no. Nosotros no celebramos 50 días después de la Pascua que recibimos la ley. Hace 50 días nosotros estábamos celebrando Pascua. Hace 50 días nosotros estábamos celebrando que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. No celebrábamos la sangre de un macho cabrío, sino celebrábamos la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Y 50 días después estamos celebrando su promesa, nuestro Pentecostés. Usted y yo no celebramos una ley escrita en piedra. Usted y yo celebramos a aquel que pueda hacer de un corazón de piedra un corazón de carne. Usted y yo celebramos la promesa del Espíritu Santo. Usted y yo celebramos a aquel que quiere venir a ser más que un toque, que quiere venir a ser más que una experiencia, aquel que quiere venir a ser el que controle nuestra vida, porque su llenura no es un momento. Joel 2, 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Dice en aquel día? No, ¿qué dice? En aquellos días, porque el derramamiento del Espíritu Santo no es una experiencia que ocurrió una vez. Sigue vigente el día de hoy. El río del Espíritu sigue fluyendo hasta el día de hoy. Comenzó hace 2000 años. Comenzó con la venida sobre 120 que lo esperaban en el aposento alto, pero su río sigue fluyendo hasta el día de hoy. Su río se sigue derramando hasta el día de hoy. Él se sigue manifestando el día de hoy. Me encanta cómo lo dice Hebreos 12. Hebreos 12, del 18 al 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Sabe a qué monte está hablando? Al monte Sinaí, donde recibieron la ley, el Pentecostés del Antiguo Testamento, o Shavuot. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué monte era ese? El Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Recibieron la ley, el Pentecostés del Antiguo Testamento. Pero comienza hablando el autor de Hebreos: porque ustedes, hablando de nosotros, no se han acercado a ese monte. Esa no es su festividad. Y vea que dice el verso 22: sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. ¿Sabe dónde está el monte de Sión? En Jerusalén. ¿Sabe qué está en Jerusalén? El aposento alto. ¿Y sabe qué pasó en el aposento alto? El Espíritu Santo de Dios se derramó. Por eso el autor de Hebreos dice: ustedes no se han acercado a ese monte, ustedes no se han acercado a esa tempestad, ustedes ya no son de la ley, ustedes son de la gracia y del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre sus vidas. Hay una pregunta. Jesucristo ya fue al cielo, ya ascendió, está con el Padre, y la promesa del Espíritu Santo ya fue enviada. Y la pregunta es:
¿por qué entonces no estamos viviendo la vida abundante y victoriosa que Jesús ofrece? La Biblia dice que Jesús dijo en Juan: yo he venido para que tengan, y para que la tengan ¿cómo? Y en esta casa, en discipulado y en las predicaciones, hemos aprendido de nuestros pastores que cuando habla de vida, la vida se tiene o no se tiene. Uno no puede medio tener vida. O uno está vivo o uno está muerto. Y en la vida eterna es lo mismo. Yo he venido para que tengan vida. Para la vida Jesús pagó el precio. Para la vida Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida. Pero para la vida abundante, que es esa vida victoriosa, que es el cumplimiento de todas las promesas que hizo el Padre, que hizo aquel que no escatimó a su propio Hijo y juntamente con Él nos dio todas las cosas. Para vivir esa vida abundante, ¿sabe qué? Nos envió al Espíritu Santo. Pero no le hemos hecho caso. Lo hemos ignorado. Y pensando en esto, Dios trajo a mi mente la historia de un hombre llamado Saúl. En el primer libro de Samuel, ya no lo vamos a leer, se me está acabando el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos del 3 al 5, o del 5 al 7. La Biblia habla de un momento en el que Saúl sería ungido como rey de Israel. Tendría un encuentro con la voz de Dios, tendría un encuentro con el profeta. Y en ese momento su vida iba a poder cambiar. Su vida iba a ser transformada. El profeta le daría instrucciones de cosas que tendría que hacer, y el Espíritu Santo se derramaría sobre él. Un evento loquísimo, un evento de esos que pasaban pocos en el Antiguo Testamento y que tal vez, porque eran exclusivos para algunos, él tendría que haberlo valorado más. Y vendría con un propósito el Espíritu Santo sobre su vida: ser mudado en otro hombre. Pero él amó más lo que podía hacer que al que lo podía hacer en su vida. Dios permite que se pierdan unas asnas en el mismo capítulo 10. Y entonces el papá de Saúl le dice a Saúl y a su siervo: vayan a buscar las asnas. Y es en ese momento donde Saúl tiene un encuentro con el profeta de Dios. Y cuando llega con el profeta le dice: tú no estás aquí por lo que perdiste, tú estás aquí para ganar algo de parte de Dios. Y sabes, hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que hay cosas que vas a tener que perder en tu vida, que hay cosas que vas a tener que dejar para darle lugar a lo nuevo de Dios en tu vida. Y en relación al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Muchas de esas cosas tienen que ser no solo pecado, que lo sabemos, no solo pesos, que lo sabemos, sino vamos a tener que dejar una manera de pensar probablemente racional, que cuestiona. Nos tocará dejar la crítica, nos tocará dejar el juicio, para poder decirle: como tú quieras, cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Tendremos que dejar esa manera de pensar. No, Señor, si me vas a tocar, que sea a mi manera. Yo no quiero ser como esos locos que se caen. Yo no quiero ser como esos locos que se ríen. Yo no quiero ser como el hermano Mike que se pone a llorar como loco. No. Tendremos que dejar que sea no como yo quiero, sino como Él quiere. Saúl tuvo que perder algo para ganar algo que Dios quería hacer en su vida. Y sabe, el profeta le da instrucciones de qué es lo que tenía que pasar una vez que él fuera ungido, hasta llegar al momento de recibir al Espíritu Santo. Y eso habla mucho de lo que nosotros tenemos que hacer para preparar una tierra donde la lluvia del cielo caiga sobre nuestras vidas. Le dice el profeta: antes de que llegues donde el Espíritu Santo vendrá sobre ti, tendrás que pasar por el sepulcro de Raquel. ¿Y qué pasa en un sepulcro? En un sepulcro, ¿qué hacemos? Enterramos lo que está muerto. Enterramos lo que no puede seguir con nosotros porque ya apesta, porque está echado a perder.
el profeta le dice: vas a ir donde el Espíritu Santo va a venir sobre ti, pero antes pasarás por el sepulcro. Pero no nos quedamos en el sepulcro. Ahí enterramos lo muerto. Ahí enterramos lo que ya no puede seguir con nosotros. Ahí encerramos lo que nos estorba. Ahí encerramos esa vieja manera de pensar. Ahí enterramos eso que nos está impidiendo caminar con el Espíritu Santo, y avanzamos a lo que Él tiene. Después le dijo: vas a pasar por Betel. ¿Sabe qué es Betel? La casa de Dios. Porque es en la casa de Dios donde el alfarero comienza a restaurar tu vida. Porque es en la casa de Dios donde el alfarero te toma y comienza a sanar toda grieta, para que cuando el aceite venga no se desperdicie. Es en la casa de Dios, en Betel, donde el alfarero, donde el buen pastor, donde el labrador, donde aquel que hace los odres los restaura, para que puedan soportar el vino del Espíritu Santo y no revienten. El profeta le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre, pero primero tienes que pasar por el sepulcro. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tiene que morir en ti hoy? ¿Qué es lo que tienes que enterrar? ¿Qué es lo que te ha impedido tener una comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya está hablando. Él ya te está diciendo, y tú no te das cuenta, pero esa es su manifestación. Y eso que está hablándote, ¿sabes qué es? Es muestra de lo mucho que nos ama, que nos anhela tanto, que no quiere pasar tiempo sin nosotros, que nos anhela tanto, que nos está buscando, que nos está hablando y nos está diciendo: hey, aquí estoy. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús mandó al Espíritu Santo y le puso un nombre. Mandó al Paracleto. ¿Sabe quién es el Paracleto? Uno que camina conmigo. Pero pasa algo: malentendimos la instrucción. Él envió al Paracleto, al Espíritu Santo, para caminar con nosotros. Pero ¿sabe? No nos nombró a nosotros los directores del camino. Lo mandó a Él para que seamos nosotros los que lo sigamos a Él. Pero a veces caminamos por donde queremos, y el Espíritu Santo está: hey, aquí estoy, camínele. Terminando el culto le hace caso, desde ahorita. Y está caminando para donde Él quiere. Y Él está: no, ¿por qué te vas a sentar? Ahí es peligroso. Ven, acompáñame. Pero hemos ignorado al Espíritu Santo y hemos hecho lo que nos da la gana. Gracias. Cuando nos da la gana, como nos da la gana. ¿Sabe? El profeta ya mandó a Saúl a este lugar. Lo mandó al sepulcro donde había que enterrarlo muerto, a Betel, donde su vida sería restaurada y transformada, y luego lo llevó a un lugar alto donde habría alabanza y adoración. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza y la adoración preparan la atmósfera y el lugar, preparan la tierra. Porque cuando tú has pasado por el lugar de muerte, porque cuando tú has pasado por ese lugar donde entierras lo que no puede seguir contigo, pero sigues caminando y llegas a la casa de Dios, a Betel, y te dejas ser restaurado y te dejas ser transformado. Y cuando, a pesar de todo lo que estés viviendo, de las circunstancias que te rodeen, de cómo hayas venido tú hoy a este lugar, tú le das al Espíritu Santo un lugar en tu vida y alabas y bendices y te llenas de salterio, arpa, de danza, te llenas de alabanza, de adoración. ¿Sabes? La atmósfera cambia y se prepara un tiempo para que el Espíritu Santo sea derramado. Alégrate, alégrate, porque vienen tiempos en los que Dios va a cambiar tu luto. Vienen tiempos en los que Dios va a cambiar tu tristeza. Vienen días en los que Dios va a cambiar tus lágrimas. Te dará alabanza. Alégrate, hija de Sión, porque el tiempo de la canción ha llegado. El tiempo de la canción ha llegado. Y se escucha la voz de la tórtola. Viene el día
de tu visitación. Pero ¿sabe qué pasó? Saúl hizo todo. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del profeta, escuchó lo que tenía que hacer, los lugares por los que tenía que pasar, pero no aún le dio el valor y la importancia al Espíritu que sería derramado sobre él. Amó más lo que el Espíritu producía en él, amó más la manifestación, la gloria, los logros, los éxitos, que aquel que lo hacía posible en su vida. Me impacta el verso 9 del capítulo 10 de Primera de Samuel, que no pudimos leer, porque dice el verso 9, recuerde, el Espíritu Santo vendría sobre Saúl, y cuando viniera sobre Saúl, él sería mudado en otro hombre. Pero vea que dice el verso 9: aconteció luego que al volver él la espalda, está hablando de Saúl, para apartarse de Samuel, le mudó Dios. ¿Qué cosa? Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dos cosas: con procesos y con propósito. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida para que seas mudado en otro hombre y en otra mujer, para que cumplas el propósito y el diseño para el que Dios te creó, para que se cumpla su propósito en tu vida. El Espíritu Santo viene con propósito. Pero cuando tú sacas al Espíritu Santo del proceso, el propósito no se cumple. El Espíritu, Dios cumplió, Dios le mudó el corazón. Apenas él dejó al profeta, dice la Biblia que antes de ser mudado en otro hombre, Dios comenzó a mudarle el corazón, porque la obra del Espíritu comienza en tu corazón. Pero nunca vas a lograr que el propósito se cumpla si en medio del proceso tú ignoras a aquel que lo puede hacer posible. Y por eso nos preguntamos muchas veces, y me incluyo, ¿por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué esto no ha acabado en mi vida? ¿Por qué sigo así? Y ahí está él, el Paracleto. ¿Por qué no has estado caminando conmigo? ¿Por qué me has estado ignorando? Porque te he querido mostrar el camino, pero malentendiste. Creíste que eras tú el que tenía la dirección. Creíste que eras tú el que me tenía que llevar. No. Soy yo el que te tengo que llevar al lugar de tu propósito, al lugar de tu victoria, al lugar donde vas a encontrar. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la promesa que el Padre envió, el Espíritu Santo, para caminar con nosotros, para estar con nosotros, para estar en nosotros. Y quiere venir sobre nosotros. ¿Sabe? Quiero cerrar Ezequiel 47. Oiga, prepárese. Ezequiel 47, versos 6 al 12 dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? ¿Qué dijo Jesús en Juan 7? Venid a mí los que estáis sedientos, y de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, ponle tu nombre. ¿Has visto, Mike? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Hoy yo vengo a decirte que en el río de Dios hay abundancia. Y me dijo: esas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, porque en el río de Dios hay sanidad. Y toda alma viviente que hiciere ¿qué? Que hiciere ¿qué? Por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá.
y habrán muchísimos peces por haber entrado ellas en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Hoy yo vengo a decirte que eso que estaba muerto en tu vida, pero que no tenía que haber muerto, hoy el Espíritu Santo lo va a resucitar. Va a resucitar sueños, va a resucitar propósitos, va a resucitar ministerios, va a resucitar llamados. Todo aquel que se sumerge en el río, hoy viene un tiempo de sanidad, de abundancia, de resurrección, porque eso es lo que hay en el río de Dios. Verso 10: y junto a él estarán los peces, y desde En-Gadi y en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus aguas, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, abundancia, y su hoja nunca caerá, ni faltará fruto. No caerá nada, ni faltará fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde está usted hoy? Hay un río saliendo del santuario en esta mañana, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hay un río que está fluyendo, pero le digo algo: el río es para el que tiene sed. Este río de Ezequiel nos habla de tres cosas, y ya me voy rápido. El Espíritu Santo quiere hacer algo hoy. Lo primero, este río nos habla de que Dios siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto a manifestarse en medio de tu vida. Él estuvo dispuesto a meterse al foso de los leones con Daniel. Él estuvo dispuesto a meterse a la cárcel con José. Él estuvo dispuesto a meterse al horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Él está dispuesto porque está contigo a ir a donde quiera que tú vayas. Él es la promesa del Padre que envió para estar contigo, y Él se quiere manifestar. Lo segundo es que el río nos habla de propósito, porque la llenura siempre tiene un propósito: llevar sanidad, llevar restauración, llevar un mensaje de abundancia, de paz, llevar un mensaje de propósito. Y lo tercero de lo que Dios nos habla, y es de lo que más quiero hablarle yo, es que tenemos que saber que este es un compromiso diario que exige más de nosotros que de Él. Apréndalo: la llenura y el vivir la llenura del Espíritu Santo es un compromiso diario que exige más de usted y de mí que de Dios. Lo leímos en el verso 9 de Ezequiel 47: y toda alma viviente que observare el río. Así decía. Toda alma viviente que supiera mucho del río. Así decía. Toda alma viviente que conociera toda la teología. Toda alma viviente que se supiera la lección 6. Toda alma viviente. No. ¿Qué dice? Toda alma viviente que ¿qué cosa? Que nadare. Es necesario sumergirnos en el río. Los versos 3 al 5 del mismo capítulo 47 dicen: y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Salió el varón y le dijo: ven, camina, métete al río. El río está fluyendo. Y el hombre se metió. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Y cuando uno se mete hasta los tobillos, ¿qué pasa? Todavía hay mucho de él afuera, ¿verdad? Todavía hay contacto con lo terrenal. El varón estaba parado porque le daba la gana de estar parado. Él estaba de pie porque él podía estar de pie, y él podía avanzar, podía retroceder, porque él estaba en sus fuerzas. Y sabe, cuando yo leía esto, yo decía: qué burro, teniendo el río enfrente y con el agua hasta los tobillos. Y Dios me regañó y me dijo: tú estás juzgando lo que ves,
¿Sabes qué es lo que yo veo, Mike? Yo veo a un hombre que seguía avanzando, que seguía dispuesto a meterse más en mí. Y a veces juzgamos al que tenemos y decimos: ¡qué burro! Pero ese burro está dispuesto a meterse más que tú y que yo. Que tal vez ya tenemos el agua a las rodillas, que tal vez ya tenemos el agua a los lomos. Sigue diciendo: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Te das cuenta? Él seguía caminando. Él no dijo: hasta aquí está bien. Él no dijo hasta las rodillas. Él no dijo hasta los lomos. Y en los lomos como que la cosa ya se ponía medio complicada. Ya había mitad y mitad. Pero el hombre siguió avanzando. Y hoy yo vengo a decirte y a pedirte: no importa dónde te esté llegando el agua hoy, sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. No importa si tenías el agua en los tobillos, no importa si tenías el agua en las rodillas, y que te importe lo que diga el de al lado, porque este río solo se puede cruzar nadando. Porque este río solo se puede cruzar cuando nos sumergimos. Y cuando nos sumergimos a nadar, ¿sabe qué pasa? Que nuestros pies dejan de tocar la tierra. Y ya no dirijo más yo. El que dirige es el río. Y eso toma y eso toca cuando uno se mete al río. Renunciar a lo que yo quiero, renunciar a lo que yo pienso, renunciar a mi voluntad y decirle: es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. No es como yo quiero, no es cuando yo quiero, y no es a la hora que yo quiero. Es cuando tú quieras, como tú quieras y a la hora que tú quieras. Te decía que este es un compromiso que demanda más de ti que de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él ya se dio todo. Porque el río sigue fluyendo y llenando este lugar. Y esto no se trata de cuánto quieres más de Él. Él ya se dio todo. Esto es cuánto estás dispuesto tú a avanzar más en el río. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sumergirte más en Él? Cierra tus ojos allá donde estás. Todos con los ojos cerrados. Platique con Dios. Hable con Él. Él está aquí. Él está al lado de usted. Sabes, Él no ha dejado de anhelarte. Él no ha dejado de buscarte. Él se ha desesperado por ti. El dulce Espíritu de Dios que está aquí hoy te sigue llamando por tu nombre y te dice: ven, ven. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Él te está diciendo: quiero más de ti. Cántale y dile: y poderte contemplar. ¿Hace cuánto que no hablas con Él? ¿Hace cuánto que no le llamas y le dices: precioso Espíritu Santo de Dios, aquí estoy? Buenos días, Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no lo llamas por su nombre? ¿Hace cuánto que Él ha estado llamándote y diciéndote: hey, este es el camino? Pero lo has hecho en tus fuerzas, lo has hecho como tú quieres y lo has ignorado. ¿Sabes? Pero a pesar de que tú hoy puedas decir: Espíritu Santo, llevo toda una vida ignorándote, Él te dice: yo llevo toda una vida amándote. Yo no te he dejado de amar. Y si alguno tiene sed de Él, la invitación sigue siendo la misma de hace 2000 años. Si alguno tiene sed, venga a Él y beba, y de su interior correrán ríos
de agua viva. ¿Habrá alguien aquí que tenga sed de Dios? Dice la Biblia que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene que clamar nuestra alma. Dice la Biblia que Jesús fue a rogarle al Padre que nos enviara el Espíritu Santo. Imagínate, Jesús fue al Padre a rogar por el Espíritu Santo. Tú y yo tendríamos que estar clamando más fuerte. Tú y yo tendríamos que estar clamando: dame de beber, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos ignorado. Perdónanos, Espíritu Santo, si nos hemos olvidado de ti. Perdónanos si el fuego no se ha avivado. Pero hoy aquí estamos sedientos de ti, sedientos de tu presencia. Necesitamos más de ti, más de ti, más de ti. Bebe. Cántale y dile: dame de beber, quiero más de ti. Dame de beber, necesito más, 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 más. Servidores, servidores, servidores. Hoy, ¿saben quién nos está sirviendo? Hoy el que nos está sirviendo es el Espíritu Santo. Servidores, es más, les digo algo. Dice la Biblia que sobre mis siervos derramaré mi espíritu. Así que beban, beban, beban. Todos los servidores beban. Todos los servidores y todo el que tenga sed. Yo necesito. Hoy el río está fluyendo. Hoy estamos volviendo en amistad con el Espíritu Santo. Hoy estamos volviendo en intimidad con Él. Y ese río está trayendo sanidad. Y ese río está trayendo restauración. Ese río está trayendo resurrección. Yo necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero
volvemos en amistad contigo. Hoy volvemos, Señor, con un corazón arrepentido por haberte ignorado, con un corazón arrepentido por haber dejado que el fuego no se avivara en nosotros. No queremos ser como Saúl, que amó más la manifestación que al Dios que se quiere manifestar. Hoy venimos, Señor, a decirte: te amamos a ti, te queremos a ti, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Gracias por hacer de nosotros el lugar de tu morada. Hoy reconocemos tu presencia en nuestras vidas, que tú has estado ahí siempre. Fuiste tú el que nos llevó a conocer a Cristo. Es por ti, dulce Espíritu de Dios, que hoy estamos aquí. Eras tú el que me daba fuerzas cuando no tenía más. Fuiste tú el que me consoló ese día que tú sentías que ya no podías más. El que te estaba consolando era Él. Esas fuerzas que tú no sabías de dónde venían, era Él. Aquel que levantó la toalla y te dijo: no es momento de tirarla, era Él. Y Él sigue y seguirá contigo, porque Él es la promesa de Cristo y del Padre. Nunca pierdas tu comunión con el Espíritu Santo. Habla con Él diario. Ámalo, valóralo. Deja que Él te transforme. Deja que Él cumpla el propósito para el cual Él fue enviado. Que tú y yo lleguemos a ser a la estatura de la imagen de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, se van con uno más en el coche, con el Espíritu Santo.